La vida de los discípulos del Señor fue dura en algunas etapas, en algunos momentos, difícil, mientras por sus propios medios o con sus propios criterios o argumentos quisieron batallar, quisieron resolver los problemas que se les habían presentado o las situaciones difíciles a las que tenían que enfrentarse. Poco a poco pudieron entender o pudieron comprender cuál era el propósito de Dios para sus vidas, qué es lo que Dios o por qué Dios había permitido que sucedieran ciertas situaciones, por qué el Señor había tenido que ser levantado, tenido que ir a la cruz para morir por la humanidad, para redimir al género humano. Y pudieron ellos comprender que no estaban solos, además, que el Señor les iba a acompañar todos los días y hasta el fin del mundo. Pudieron entenderlo al final. Se dieron cuenta que Dios les iba a respaldar, que en medio de aquellas ansiedades, que en medio de aquellos momentos duros o difíciles, momentos como de una tribulación que vino sobre ellos, Dios estaba con ellos para respaldarles, para animarlos, para soplar sobre ellos, aún en el aposento donde estaban escondidos, y decirle paz a vosotros, y llenarles de su presencia de una manera especial y maravillosa, como solo Dios lo sabe hacer, como solo Dios lo puede hacer, para animarnos en los momentos más críticos de nuestra vida. A veces no entendemos por qué suceden ciertas cosas, no entendemos por qué tenemos que enfermarnos, no entendemos por qué tienen que morir nuestros seres queridos, cuando están ahí tal vez hasta muy saludables y de repente viene un percance. No entendemos por qué tienen que pasar situaciones difíciles, económicas, el pueblo de Dios. No lo entendemos. A lo mejor más adelante podamos comprender las cosas de una manera mejor, cuando podamos depender plenamente de Dios y Dios nos diga cuál es el propósito de todo esto para cada uno de nosotros. Los discípulos tuvieron que experimentar una restauración plena en sus vidas. Fueron investidos con poder de lo alto. Usted recuerda Hechos capítulo 2. ¿Por qué narró esto? Para llegar a un versículo, un pasaje bíblico del libro de los Hechos en el capítulo número 2. Ahí pueden abrir sus Biblias en Hechos capítulo 2, por favor. Pero fueron investidos con poder de lo alto. La Biblia dice que vino un estruendo como de viento recio sobre aquel aposento alto donde se habían reunido como 120 discípulos del Señor. A lo mejor, si el Señor se apareció a más de 500 personas después de su resurrección, a lo mejor muchos llegaron, es una opinión muy personal, pero 120 o como 120, como la Biblia lo narra, son los que perseveraron, los que quedaron ahí en aquel aposento, esperando ser investidos con la promesa del Padre, con la promesa de lo alto, que iba a venir sobre ellos ese Espíritu Santo maravilloso para bendecir sus vidas, para llenarles de una manera gloriosa y especial. Como 120. Los otros se desanimaron, a lo mejor se decepcionaron cuando no vieron que rápidamente sucedían lo que se les había prometido, se impacientaron y dejaron ahí tirado todo aquello que pudieron haber ellos tenido un poquito más de paciencia y hubiesen recibido la misma bendición que aquellos otros recibieron más adelante. De ahí, de cobardía, se convirtieron en gente fuerte, firme, estable, de gente que no tenía sentido su vida ya después de la muerte del Señor. Después que esto sucede en sus vidas, que son llenos del poder del Espíritu Santo, que hablan en nuevas lenguas, que el Espíritu Santo les daba pues para hablar, y ellos estaban muy contentos y muy motivados, se convierten en personas que ahora sí tienen propósito, que ahora sí saben cuál es el propósito del por qué Dios les tiene sobre la faz de la tierra. Y de gente timorata, de gente que eran cobardes para poder proclamar la palabra de Dios, gente que hasta había negado al Señor, como el caso de Pedro mismo, se convierte en un paladín de justicia, en un personaje con una boca de oro, así como en los siglos anteriores se levantó un hombre llamado Jerónimo Savonarola,
que le llamaban la boca de oro por la proclamación de la palabra que él tenía o la forma como proclamaba la palabra de Dios. Pues estos se convierten en personajes maravillosos para proclamar el evangelio del reino y comienzan a predicar, y aún después de haber sido llenos del poder del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, proclaman la palabra de Dios, y como 3,000 personas se añadieron a la iglesia en aquella oportunidad. En un solo mensaje, multitudes vinieron a Cristo, multitudes vinieron a reconocer que Cristo Jesús es Dios Todopoderoso. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene como función aquí sobre la faz de la tierra. Somos el cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo somos la voz de Dios para esta nación y para las naciones sobre la faz de la tierra, para enseñarle al mundo que Cristo es el único que puede salvarles del pecado y de la maldad. Esta gente, los discípulos del Señor, después que se añadieron como 3,000 personas a la iglesia, dice que no se quedaron de brazos cruzados, sino que estuvieron realizando una labor continua, constante. El principio escritural nos dice a nosotros que el Señor nos ha puesto aquí en la tierra para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. La Biblia nos dice, y es otro principio que tiene que ver con lo mismo, que nosotros estemos firmes o seamos firmes y constantes todos los días de nuestra vida, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La Biblia nos narra de esa manera. Los principios bíblicos se nos dicen así, que el Señor no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado o que hemos mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Eso significa que Dios lo que establece en su palabra es que el servicio en su obra no es solamente por un tiempo, sino todos los días que el Señor nos permita vivir sobre la faz de la tierra. Que el Señor no ha establecido que nosotros vamos a correr la carrera cristiana por relevos y que le vamos a pasar la estafeta a la otra persona, al otro hermano, para decirle ahora te toca correr a ti. Lo que sucederá es que nosotros podemos presentar el estandarte de Jesucristo a una generación que viene detrás de nosotros, no para nosotros quedarnos ya holgazaneando o haraganeando los más viejos, los mayores, sino más bien para que los otros que vienen tras de uno puedan también realizar una labor ejemplar para la gloria y honra del Dios Todopoderoso. Los discípulos nos enseñaron cosas impresionantes, porque Hechos capítulo 2, después de todas estas cosas que acontecieron y cómo Pedro se levantó para proclamar la palabra de Dios y para decirle, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que el mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, nuestro Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Después de todo eso, y que dice la Escritura en Hechos 2:41, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y que se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia de Cristo Jesús. Después de que todo eso acontece, la Biblia declara cosas muy hermosas que hacían los discípulos del Señor y que vale la pena que nosotros podamos recordarlas y podamos actuar de la misma manera como iglesia de Cristo Jesús que somos. Hechos 2:42, por favor. Hechos capítulo 2, libro de los Hechos capítulo número 2, versículo 42. Vea lo que hacían los discípulos del Señor. Vea lo que hacía la gente que se había convertido a Cristo. De hecho, los apóstoles habían dado ejemplo de eso. De hecho, los discípulos del Señor, los líderes, habían dado ejemplo, y por eso ahora ellos actuaban de la misma manera. ¿Lo tiene Hechos 2:42? Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban continuamente proclamando o viviendo la doctrina apostólica. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Qué es lo que enseñaban los apóstoles? ¿Qué predicaban los apóstoles? Mire que no tenían un montón de temas para predicar. Predicaban de 4 o 5 temas importantísimos. Predicaban sobre Cristo Jesús,
sobre Jesús como Rey, como Señor, como Dios. Predicaban sobre Cristo Jesús. Creo que desde los púlpitos debemos proclamar que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores, que Jesús es el único y sabio Dios, aleluya, que Él es el que pronto ha de venir. Predicaban sobre Jesús, Jesús, su vida, su muerte, su resurrección. Predicaban de esos tópicos. Eso es la doctrina apostólica. Esos son los principios apostólicos principales, diría yo, porque hablaban sobre la vida y el ministerio de Jesús, sobre lo que Jesús había realizado cuando estaba sobre la faz de la tierra, para qué había venido a recorrer las calles polvorientas de Palestina, para qué había ido en diferentes aldeas, en diferentes ciudades, predicando el evangelio del reino, para qué había venido a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y venían a proclamar ese evangelio poderoso para que la gente entendiera que gracias a la misericordia de Dios ellos habían podido ser salvos del pecado y la maldad. Si ellos tenían esa experiencia de salvación y ellos querían que la gente de afuera que todavía no conocía de Cristo tuviera la misma experiencia que ellos habían tenido, lo que tenían que hacer ellos era proclamar la palabra de Cristo Jesús, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina que los apóstoles habían predicado no eran inventos de los apóstoles, era palabra de Dios la que predicaban cada uno de ellos. Predicaban no solamente sobre la vida y ministerio de Cristo Jesús, sobre la forma como Él había realizado su ministerio sobre la faz de la tierra, sino hablaban sobre su muerte también redentora, su muerte sustitutiva en la cruz del Calvario. Si Él fuera levantado del polvo, el mismo Jesús lo profetizó en una oportunidad: si yo fuera levantado del polvo de la tierra, a muchos atraeré a mí mismo, dijo Cristo Jesús. Fue levantado en una cruz y muchos son los que todavía hasta el día de hoy siguen aceptando a Cristo como el Salvador de sus vidas. Es una bendición. Predicaban sobre Él, predicaban sobre su muerte, predicaban la manera como su sangre se había derramado, y ese río de sangre allá en el Gólgota, recorriendo todo aquel lugar llamado el lugar de la calavera, pudo haberse transformado de un lugar de muerte en un lugar de vida, y vida en abundancia por Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Predicaban sobre su resurrección, la resurrección de Cristo Jesús. Predicaban sobre eso, la manera maravillosa en que el Señor había estabilizado su fe, cómo les había fortalecido, cómo les había cumplido lo que Él había prometido, y cómo ahora estaba reinando e iba a reinar eternamente y para siempre, que había ascendido a los cielos, que estaba a la diestra del Padre, que intercedía por nosotros y lo iba a hacer todos los días que estuviéramos nosotros sobre la faz de la tierra, que nunca nos iba a dejar, que podíamos tener ahora acceso directo al Padre a través de Cristo Jesús, que podíamos clamar en el nombre de Cristo para recibir la bendición del Padre Celestial, pues todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús nos iba a ser dado. Predicaban ese tipo de doctrinas, y además predicaban que Jesús pronto iba a volver. De hecho, esto fue una de las cosas que la gente, los analistas, los eruditos, los comentaristas, los que saben, como digo yo, dijeron que la iglesia había cometido un grave error, porque la iglesia se dedicó a vender todo lo que tenían. La iglesia dedicaba todo lo que podían tener, lo vendían, y el dinero que les daban lo ponían a los pies de los apóstoles. Poner el dinero a los pies de los apóstoles significaba que daban el dinero para la obra del Señor, para que los discípulos de Cristo pudieran seguir proclamando el evangelio del reino, para que siguieran haciendo la obra que Dios les había encomendado, porque la obra redentora está consumada. El mismo Cristo lo dijo cuando estaba pendiendo de la cruz: Padre, consumado es. Está todo terminado, la obra de redención está hecha. Sin embargo, para que otros conozcan de Cristo, es necesario que pies hermosos como los suyos, iglesia amada presente, puedan salir por las puertas del templo para ir a diferentes lugares y territorios para compartir que el único que salva del pecado y la maldad es Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted no le podrá perdonar pecados, pero le presentará al que puede perdonar todo pecado. Aleluya, Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el Dios del universo. Predicaban sobre que Él iba a regresar. Ellos vendieron todo, se quedaron pobres. La iglesia de Jerusalén quedó pobre. Hicieron colectas en diferentes otros lugares para poderles enviar ofrendas, para que pudieran subsistir, para que pudieran salir adelante. ¿Por qué?
Porque ellos esperaban que el Señor regresaría en ese mismo instante que estaban proclamando. Oiga qué interesante. Ellos pudieron ser criticados por eso, pudieron decir que era un grave error, pero lo que no era error es que su fe estaba puesta en aquel que les había dicho que iba a volver. Así como lo vieron que fue levantado, así también retornará un día no muy lejano. Y ellos esperaban que fuera en esa época, y por eso proclamaban que Jesús pronto iba a regresar para levantar a su pueblo. No ha venido todavía el Señor. Sin embargo, a través de las edades, a través de los siglos, se ha podido seguir predicando que el Señor pronto ha de venir, que falta mucho por hacer, que la iglesia debe de trabajar, que la iglesia debe de esforzarse, que la iglesia debe hacer misiones, que la iglesia debe ser un ente evangelizador, que la iglesia debe ser un agente de cambio en medio de las sociedades corruptas en las cuales nos toca vivir. Lamentablemente, la iglesia muchas veces nos adormecemos y no hacemos lo que Dios nos ha encomendado que tenemos que llevar a cabo. Pero hay que cumplir la gran comisión, y la gran comisión muchas veces la hemos traducido en la gran omisión. Hemos omitido aquello que Dios ha establecido para su iglesia, para su pueblo. Pero es necesario que como pueblo del Señor reconozcamos la labor que nos toca realizar y podamos ser evangelizadores constantes para la gloria del Señor, porque Dios te ha levantado, iglesia presente, como embajador de Cristo para su honra y su gloria. Vamos a proclamar que Jesús vive, vamos a proclamar que Jesús reina, vamos a proclamar que Jesús salva, vamos a proclamar que Jesús pronto viene a levantar a su pueblo, vamos a proclamar la doctrina de los apóstoles. Cuando la iglesia proclama este tipo de doctrinas, no necesitamos entrar en grandes profundidades bíblicas, no necesitamos andar investigando un montón de cosas. Vale la pena estudiar cosas maravillosas de la Escritura, vale la pena estudiar cosas profundas de la Escritura, teológicamente hablando. Sin embargo, las cosas secretas y ocultas pertenecen a Dios. Hay cosas que a lo mejor no van a ser reveladas para nosotros en esta tierra, pero un día las vamos a conocer, porque seremos semejantes al Señor, porque le veremos tal y como Él es. Sin embargo, en medio de todo vale la pena estudiar, vale la pena discernir, vale la pena prepararnos, vale la pena pedir revelación al Señor. Y si todas las cosas no nos son reveladas, vale la pena seguir esperando en Dios, porque de todas maneras las cosas secretas y ocultas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para cada uno de nosotros. Es necesario clamar al Señor para que Él nos responda todas las cosas por las cuales pedimos. Como dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé, aleluya, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que no nos serán reveladas, pero hay otras cosas que el mismo Señor ha establecido, que clamemos a Él para que Él nos responda, y no solo nos responda por aquello que clamamos, sino que además, como añadidura, nos enseñe cosas secretas y ocultas que están reservadas para Él, pero que Dios en su misericordia nos las quiere revelar para que seamos bendecidos y para que compartamos con su pueblo, y para que su pueblo, como pueblo, su iglesia amada, podamos ser fortalecidos, y fortalecidos podamos salir para proclamar al mundo entero que Cristo Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Eso es lo que hacían los discípulos de Cristo Jesús. Eso es lo que enseñaron a los que se convirtieron a Cristo. Eso es lo que la gente que ahora se había convertido al Señor, al reunirse, predicaba: la doctrina de los apóstoles. Número 2, ¿en qué otra cosa perseveraban? Oiga, versículo 42, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Aleluya, qué bonito, ¿no? Qué hermoso, la comunión. Y esto puede entenderse de varias maneras, pero una comunión es una koinonía, es un compartir, es un convivio, es un compañerismo. Koinonía es en el griego la palabra, pero esto se trata de una comunión, de estar en comunión, en unidad, en amor, unidos, en armonía, unánimes juntos. Pero se trata también de las famosas reuniones ágapes que ellos tenían, como la otra parte que dicen el partimiento del pan. Se trata de las famosas fiestas ágapes. Ágape quiere decir amor, y entonces o es parte de un amor, de un tipo de amor que Dios quiere que nosotros podamos tener y amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Y entonces se reunían en las casas. ¿Para qué? Para compartir, para tener la comunión. Muchas veces participaban
recordando aquellos sufrimientos antiguos que había tenido el pueblo de Israel, participando de la Pascua, pero muchas veces participaban de la cena del Señor. Lógicamente esto era lo que el Señor estableció, lo que el Señor instituyó antes de poder ir a la cruz del Calvario con sus apóstoles, con sus discípulos. Y los discípulos o apóstoles enseñaron a todas las multitudes que se convirtieron los mismos principios bíblicos o escriturales. Y ellos, al reunirse y hacer sus celebraciones, no solamente querían estarse viendo, no solamente querían estar compartiendo un buen momento alegre, sino que querían participar de una comunión y compartir algo hermoso y especial. Y esas cenas de las cuales participaban en las famosas fiestas ágapes, no crea que eran una cena de una galletita o un poquito de jugo de uva como nosotros podemos participar en la cena del Señor, sino que eran celebraciones y tenían cenas hermosas y abundantes y exquisitas también. No solamente era que en un momento dado solo eso iban a participar, eso era parte de aquel ritual eclesiástico, de aquella ceremonia, de aquel sacramento hermoso que Dios estableció, un mandato bíblico. Pero ellos participaban además de una buena festividad, de una comunión. ¿Qué es lo que hace usted cuando va a la casa de algunos amigos en Cristo Jesús, de algunos hermanos en Cristo Jesús que lo han invitado a compartir un buen momento? Muchas veces así, en medio de todas las necesidades que hay económicas, piden pizza y comparten un momento, piden alguna hamburguesa o comen alguna cosa por ahí. Pues si no alcanza ni para eso, pues por lo menos agua, pues, ¿verdad? Pero por lo menos comparten un buen momento y celebran un buen momento y disfrutan ese momento. ¿Por qué? Porque se aman, porque quieren bendecirse el uno al otro y porque juntos quieren bendecir el nombre de Cristo Jesús. A lo menos eso es lo que uno esperaría cuando se reúne con sus amigos, con sus hermanos en Cristo Jesús. No solamente esperaría que uno se reúna para otro tipo de cuestiones, sino que se reúna para poder celebrar en la presencia de Dios y celebrar el buen momento de que somos hijos de Dios y que Cristo Jesús quiere bendecir a su pueblo de una manera espectacular. Eso practicaban ellos, de eso participaban, por eso se amaban, por eso se conocían. Yo siempre pienso que muchas veces nosotros tenemos que poner reglamentos porque la gente no actúa de manera obediente en las cosas que debe de actuar, y entonces uno pone reglamentos. Miren las naciones, pues, ¿por qué ponen manos duras? ¿Por qué ponen mano súper dura o súper dura? ¿Por qué ponen todo volado? Pues durísima. ¿Por qué? Bueno, y no sirve de mucho al fin de cuentas, ¿verdad? Porque mano dura o mano aguada, de todas maneras la misma historia es, pues, sigue la cosa parecida. Pero ¿por qué ponen todo eso? Por la rebeldía de los pueblos, por la mala actitud de la gente, por la desobediencia de la gente, por la insujeción de la gente, por los que están ahí sublevándose, por los que andan soliviantando al pueblo, por los que andan haciendo desórdenes y destraves y desmanes y todo lo demás. Por eso ponen un montón de reglamentos, que esto y lo otro tenemos que hacer, que ahora hay que aplicar esta cuestión, que ahora hay que aplicar esto otro. Y lo mismo sucede en cualquier institución. Muchas veces porque la gente no llega temprano, porque la gente se vuelve rebelde, porque la gente se vuelve maleducada, se ponen un montón de requisitos, porque la gente no marca a tiempo, sino que llegan a la hora que les da la gana. Ponen un montón de relojitos y digitales y bueno, ahí están poniendo hasta la mano para que puedan marcar ahí que llegaron a tiempo y tanta cosa. Y en la iglesia lamentablemente se ponen reglamentos también, se ponen normas estrictas muchas veces, porque a veces nosotros no hemos cumplido lo que deberíamos estar cumpliendo. Sin embargo, en medio de todo lo que estoy diciendo, creo que lo más práctico dentro de la obra del Señor, por lo menos, y en cualquier lugar debería ser así, es la relación que deberíamos tener más íntima y más estrecha los unos con los otros. Al conocernos más íntimamente, más de cerca, estableceríamos vínculos de amistad y amor en Cristo Jesús, y nos daríamos cuenta los problemas que el otro está pasando, por qué tiene ese temperamento, ese carácter tan raro, por qué actúa de esa manera, por qué es un malcriado, por qué es un rebelde, por qué es una persona que no se sujeta a Dios, ni a Dios, pues mucho menos a sus autoridades, por qué no quiere hacer la voluntad del Señor y tantas cosas más. Por una buena relación. A veces no conocemos las necesidades de los demás. Estando juntos vamos a conocernos. Por eso es que es la necesidad, o impera la necesidad, de congregarnos, de estar en armonía, de estar en unidad, de estar todos los leñitos de la fogata juntos para que el fuego arda de manera
especial y que no se apague jamás en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia nos manda no dejar de congregarnos como algunos tenemos por costumbre, sino que estar siempre cerca los unos de los otros. Claro, cuesta trabajo muchas veces. Yo le garantizo que en este poco de gente que hay acá, muchos no nos conocemos, pues. Muchos no sabemos ni nuestros nombres. Y estamos a lo mejor hasta juntos y no sabemos ni cómo nos llamamos muchas veces. A veces hasta se nos olvida el nombre de nuestra misma familia. Bueno, ¿y cómo te llamas vos? Y entonces se nos olvida. A veces no recordamos uno le dice el nombre diferente a sus hijos, ¿verdad? Niña, usted, ayude, pues usted, fulana, y no se acuerda del nombre. No sé por qué, se nos va la onda. Y a veces nosotros en la iglesia no nos conocemos como deberíamos conocernos. No sabemos cuáles son nuestras necesidades, no sabemos cuáles son los problemas que estamos teniendo, y a veces nosotros no los compartimos porque tememos que la gente va a chambrear nuestros problemas con los demás. Y no se los compartimos y no nos unimos, no buscamos un compañero de oración. La Biblia dice que si dos de nosotros conviniéremos aquí sobre la faz de la tierra en cualquier cosa para pedir al Padre, el Padre nos lo daría. Eso es lo que la Biblia dice, Mateo capítulo 18, versículo 19. Si dos de vosotros se convinieren acerca de cualquier cosa que pidieren al Padre en el nombre de Cristo Jesús, el Señor lo va a hacer. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque muchas veces no nos gusta compartir nuestras necesidades, cargas, problemas y demás con las demás personas, porque tememos que rápidamente el mundo entero se va a dar cuenta de nuestras situaciones difíciles que estamos pasando y no queremos que los demás la sepan. Pero esto de la comunión implica no solamente un buen compartimiento, un buen compartir, una buena comida, si usted quiere verlo así, sino que implica tener una armonía, comunión, compañerismo los unos con los otros, y una armonía y un compañerismo en Cristo Jesús, puro y santo para la gloria de Dios. Porque es difícil cuando nosotros podemos hablar de pureza y santidad en este siglo XXI, donde todo se ha corrompido. Es difícil que nosotros podamos hablar de eso a un joven, a una señorita, en un colegio, en una universidad, en la calle. Es difícil porque la gente tiene otros conceptos, la gente tiene otros criterios, la gente tiene otra mente, una mente con demasiado libertinaje, y no pueden entender cuando usted le puede hablar de pureza o de santidad, de vivir una vida consagrada a Dios, de mantenerse con esa pureza hasta que el Señor le permita ir a un altar, por ejemplo, y casarse, matrimoniarse y entregarse a su esposo, o él entregarse a usted. Pero para que todo eso se dé de esa manera, es necesario tener una buena comunión los unos con los otros, para aprender aún de los errores de los demás, para aprender aún de las necesidades que los demás tienen, para aprender la manera como los otros pueden soportar situaciones muy difíciles que ni siquiera nos han llegado a nosotros, pero aquellos ni están reclamando y nosotros estamos renegando por algún problema tan sencillo que a veces tenemos. Pero es necesario esa buena comunión los unos con los otros, con el propósito de poder entender lo que Dios quiere de cada una de nuestras vidas, o hacer con cada una de nuestras vidas. Otra de las cosas en las que perseveraban, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Perseveraban en el partimiento del pan, lo que hablábamos que tiene relación con eso, a mi manera de ver, por lo menos también. Participaban de eso, de la comunión, de la cena del Señor, y partían el pan y recordaban aquellas palabras hermosas del Señor cuando les había dicho: bueno, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Claro que lo tenían en su mente y en su corazón, el deseo que el Señor volviera, el deseo que el Señor regresara para levantar a su pueblo. Eso debe ser la oración modelo de cada uno de nosotros. La Biblia dice que el Espíritu y la novia le dicen al Señor: ven, Señor Jesús. Mucha gente no quiere que el Señor venga. Escuchaba yo una entrevista que decían a un hermano y decía: yo le digo al Señor: no, Señor, no vengas todavía, dame chance, yo quiero seguir compartiendo, evangelizando, ganar más almas. Y es un buen propósito, es un buen deseo, claro que sí. A la vez que hacemos el evangelismo, a la vez que hacemos esto de ganar almas para Cristo, a la vez que vamos a lo mejor a una obra misionera para ganar a otros para Cristo, para alcanzar a otras naciones para la gloria de Dios, a la par que hacemos eso, deberíamos estar orando: Señor, yo estoy haciendo la obra que tú me has encomendado, pero de todas maneras yo sigo orando: ven, Señor Jesús.
Quiero seguir orando de esa manera porque la Biblia me manda a que yo pueda hacerlo de esa forma también, pero sin descuidar de hacer aquello que Dios me ha encomendado. Y lo que Dios te encomendó, si algo te ha encomendado el Señor, es que haga discípulos a todas las naciones. Es que no dejes de hablarle de Cristo Jesús a aquel que tienes a tu lado. Es que no dejes de compartir la palabra de Dios, un tratado, un mensaje del evangelio con aquel que vive en tu vecindario y que sabes perfectamente bien que no es un hijo de Dios o una hija de Dios, pero que son tus compañeros, que son amigos tuyos, que son vecinos tuyos, que son compañeros hasta de universidad o de colegio, y que puedes fácilmente accesar a ellos para compartir que Cristo Jesús puede cambiar sus vidas. Si tan solo eso pudiéramos hacer desde temprana edad con los pequeños, yo creo que las cosas serían diferentes en un tiempo futuro, pues. Porque a los pequeños se les ha inyectado otro tipo de ideas, a los pequeñitos se les ha inyectado otro tipo de doctrinas, lamentablemente, y los pequeñitos se les ha querido enseñar que ellos son superhombres, que ellas son supermujeres, que no necesitan de nadie, mucho menos de Dios, y quieren enseñarles a que ellos resuelvan todos sus problemas y que estén separados de todos aquellos y que solamente por ellos mismos se puedan valer para salir adelante, y bueno, y una serie de cosas. Pero la Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer de todas formas. Sin Dios nada somos, sin Dios nada podemos. Solamente con Dios somos más que vencedores. Aleluya. Por lo tanto, entonces, todas estas cosas de las cuales hablo son cuestiones que si desde pequeños pudiéramos compartir con ellos la palabra de Dios, ahí en Campos Blancos, por ejemplo, ahí en la escuela de enseñanza bíblica dominical, por ejemplo, en algún momento dado con dramas y payasos y títeres y esto y lo demás, para que ellos pudieran aceptar a Cristo como su Salvador personal desde pequeños, pues las cosas serían diferentes el día de hoy a lo mejor. O más adelante la nueva generación que surja, esa nueva generación vendrá con aquel temor a Dios dentro de sus corazones, temor de Dios en sus vidas, que es una cosa impresionante y especial para poder salir adelante. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban. La gente a veces no, a la hora de la cena del Señor, aquí un montón de gente que no toma la cena del Señor. Unos porque vienen tarde, otros porque creen que no deben de tomarla porque andan en pecado, porque han fallado. Pero el problema es no tanto que anden en pecado, el problema es que no quieren arreglar su situación de pecado. El problema no es tanto que fallen, que cometan un error, que no le peguen el blanco exactamente y entonces que puedan errar al blanco y de esa manera fallen, cometan pecado. El problema es que cuando se les da la oportunidad de reconciliarse, pedir perdón a Dios para salir de esa situación difícil, no lo quieren hacer. No lo quieren hacer porque a lo mejor eso será momentáneo nada más. Eso será solamente para la hora del culto. Eso será solamente para participar de la cena. Pero después de participar de la cena, nuestra vida sigue igual. Nuestra vida continúa siendo la misma. No hay cambios, no hay mejora. La cosa es diferente. Esto de reconciliarnos con el Señor no es porque el Señor es bueno y podemos seguir pecando. Claro, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, dice la Biblia. Sin embargo, no es solamente que vamos a pecar porque el Señor nos perdona y vamos a seguir pecando porque Dios es bueno para perdonar, y cuando abunda el pecado sobreabunda la gracia, pues si somos hasta bíblicos para eso. No, sino que la idea es dejar atrás aquello que estamos haciendo negativamente y volvernos a tener una comunión plena con el Cristo de la gloria, y entonces poder enmendar nuestros errores y participar dignamente de la mesa del Señor. Y de esa manera las cosas van a cambiar, y de esa manera nuestra vida va a ser diferente, y nuestra familia, si es que tenemos una familia, entonces va a ser una familia mejor también. ¿Por qué? Porque vamos a dar el ejemplo de cómo vivir una vida normal y agradable delante del Dios Todopoderoso. Pero a veces no actuamos así, a veces la cosa es diferente. Y predico sobre esto porque son cosas elementales, son cosas del ABC del cristianismo, si yo pudiera decirlo así. Sin embargo, este ABC muchas veces no lo hemos podido superar. No hemos llegado a la D. Y para poder tener un nivel espiritual superior y escalar un peldaño mayor en la escalera espiritual, es necesario pasar por este tipo de materias básicas. Estas son las áreas comunes que le llamaban hace años en la Universidad de El Salvador o Universidad Nacional. Estas son las materias comunes
que para todas las carreras se deben de dar. Ya después otros que iban a otra opción, entonces estudiaban otro tipo de materias pues, que tenían que ver, que tenían relación o acordes a su propia profesión. Pero esto es el ABC del cristianismo. Esto de que predicar la doctrina de los apóstoles, ¿qué es lo que usted sabe de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que usted tiene como sabiduría de Dios o inteligencia que Dios le ha dado? ¿Qué es lo que usted ha podido captar de parte de Dios? Analizar y entender de parte de Dios. ¿Qué es lo que usted ha mantenido fijo dentro de su ser y ahora puede presentar defensa con mansedumbre y reverencia delante de todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en usted? Recuerde que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces necesitamos conocerlo de esa manera, para que de esa forma las cosas cambien en nuestra vida, para que de esa forma las cuestiones difíciles que ahora vivimos puedan ser superadas a través de algo sencillo: la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros. Hermanos, si nos amamos como Dios nos ama, el Señor dio un mandamiento en Juan capítulo 15: esto os mando, le dijo a sus discípulos, que os améis los unos a los otros. Es un mandamiento así sencillo, pero así tajante, fulminante, contundente. Ámense los unos a los otros. Dejen de cuentos pues, dejen de estar inventando. No, que yo no puedo amarme, yo no puedo querer a este. Ámense. No dijo si pueden, dijo ámense. No dijo si quieren, dijo ámense. No dijo tolérense, dijo ámense. Y cuesta trabajo entenderlo. Pero si eso puedo hacer yo dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Cristo, mi vida va a ser mejor. Y la vida de los demás que están a mi alrededor va a ser una vida de alegría también. Porque al vernos nos vamos a saludar, al vernos nos vamos a sonreír, al vernos nos vamos a abrazar, al vernos nos vamos a alegrar. Al vernos, si hay vendimia, a lo mejor hasta comemos juntos. Pero si no, pues ya se terminó, ni modo. Pero la cosa es que si no es así, pues no hay una verdadera relación, sino que solamente aquello es momentáneo. A la hora del culto, en la emoción que surge pues en el momento del culto, nosotros podemos abrazar hasta aquel que ni siquiera le hablamos en el momento. Ay, cómo no, hombre. Después cuando volvemos en sí, entonces decimos, saber quién era este. Pero es necesario que nosotros tengamos una buena comunión. ¿A quién saluda usted cuando nos damos la bienvenida? Bye. Y cuando estamos retirados los unos de los otros, ¿hasta dónde llega usted para saludarse? Salude al que tiene al lado. Como no hay nadie al lado, pues entonces ángeles hay a mi alrededor. Bueno, entonces no saluda a nadie. Pero es bonito cuando la gente viene de por allá atrás o viene de aquí adelante y va hasta atrás y se saluda y se conoce. Yo me llamo fulano, yo me llamo Perencejo, mucho gusto. Hey, no te conocía. Hey, ¿cuándo viniste vos? Hey, volvió este. Hey, mira. Y así una serie de cosas bonitas, hermosas, especiales. Pero cuando eso no se da, la iglesia puede tener un bache en el cual ha caído. Y es necesario que nosotros podamos entendernos. El partimiento del pan, compartir un buen momento de la cena del Señor, eso es maravilloso, porque somos el cuerpo de Cristo y todos los que participamos de la cena somos lavados con la sangre del Cordero. La cena del Señor no es para los inconversos, es para el cuerpo de Cristo. No es para los que no han aceptado a Cristo, es para los que ya recibieron a Jesús. Es más, yo en algún momento he dicho que, bueno, si se entiende lo que esto significa, aunque no sea bautizado exactamente en aguas todavía, pero si lo entiende y tiene comunión el uno con el otro y sabe perfectamente bien qué es lo que estos sacramentos significa, pues ¿quién soy yo para impedirles que participen? Sin embargo, hay hasta requisitos en muchos lugares de que es necesario que la gente no solo haya aceptado a Cristo como su Salvador personal y su Señor y Dios, sino que al mismo tiempo sean bautizados en agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para poder ser parte de la membresía de la iglesia, no solo del cuerpo de Cristo en términos generales, sino de la membresía de una iglesia, y por eso tener el derecho de participar de la cena del Señor en comunión, los miembros del cuerpo de Cristo, de esa congregación local. Es interesante. ¿En qué más perseveraban los discípulos del Señor? Lo último que dice ahí es que perseveraban en las oraciones y en las oraciones. 4 cosas en las que perseveraban. O sea que parece que es 4 pasos para alcanzar la victoria, pues.
Para que son pasos de fe para recibir bendición de parte del Dios del universo. En las oraciones, ¿qué oraciones hacían? De todo tipo de oraciones. Guárdanos, ahí lo puede leer en el libro de los Hechos, las oraciones que los discípulos del Señor hicieron. Guárdanos, Señor, cúbrenos, Señor, mira sus amenazas, permite que tus discípulos, tus siervos puedan predicar con denuedo tu palabra mientras tú haces maravillas y prodigios, y de esa manera les muestras a toda esta gente quién eres tú, Señor. Cuando oraban la gente de esa manera, temblaba, las puertas de las cárceles se abrían, la gente recibía a Cristo, había gran gozo en las ciudades donde ellos proclamaban el evangelio. Los que practicaban pues encantamientos y magia y brujería y todo lo demás se convertían a Cristo, la gente recibía el bautismo en el Espíritu Santo. Habían cosas más que maravillosas y la gente perseveraba en las oraciones. Los apóstoles del Señor en una oportunidad dijeron en Hechos capítulo 6, que porque había crecido el número de la iglesia y entonces ya ellos no eran suficientes para atender a las mesas de las viudas que estaban ahí en aquel momento reclamando, y eran de los griegos, y esta gente habían sido hechos prosélitos al judaísmo. Eso lo que significa que eran gentiles pues, pero habían abrazado la fe judaica, y por esa razón ahora ellos tenían derecho a ser atendidos, y sus viudas tenían derecho a ser atendidas, porque les servían, les atendían, les ayudaban, las sostenían pues, les daban una manutención. Pero los discípulos, los apóstoles eran pues no demasiados, y la iglesia había crecido, el número se había aumentado, era exagerado. Aquí en una de las partes del libro de los Hechos dice que la iglesia aumentó en 5,000 en un momento dado, pero solo de varones, sin contar las mujeres y los niños pues. Pero si esos varones que se convirtieron tenían esposa y tenían hijos, eso quiere decir que muchos más son los que llegaron al conocimiento del Señor. En esa oportunidad creció demasiado la iglesia. No crea que la iglesia era tan pequeña. La primer predicación, 3,000 se convirtieron al Señor. La primer predicación, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. O sea que era una bendición tremenda la que los discípulos estaban realizando. Era un impacto tremendo. Alborotaron todas las ciudades donde ellos podían pasar, por donde ellos podían pasar. Era una bendición en realidad. Entonces las cosas estaban dándose de esa forma, y las gentes estaban ahí motivándose para poder también participar de una bendición hermosa, de una bendición especial. Orando estaban ellos, porque eso era lo que ellos siempre estaban queriendo hacer, no descuidarse de la oración. Los apóstoles escogieron en Hechos capítulo 6 a 7 diáconos. Los 7 diáconos, diácono es servidor, diácono no es un jefe de la iglesia, no es el dueño de la obra, diácono es un servidor, uno que va a dar su vida en servicio para los demás. Eso quiere decir esa palabra, un servidor. Oiga una cosa interesante: los que escogieron para imponerles manos y para que sirvieran en la obra del Señor como diáconos era gente de sabiduría, gente de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. A esos escogieron, a los que tenían esas características, triple características, son los que escogieron para ser diáconos, para servir a las mesas. Oiga hermano, para servir a las mesas se necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas. Si lo que iban a hacer era servir a las viuditas pues, pero tenían necesidad de ser sabios para actuar, tenían necesidad de dar buen testimonio para no cometer errores y ser llenos o bautizados con el poder del Espíritu Santo, para poder no tener temor, sino que ir y hacer discípulos a donde se les mandara. Pero ellos estaban con ese propósito, o para ese propósito, para ese fin, servir a las mesas. Y los apóstoles dijeron: es necesario que nosotros nos encarguemos de la oración y de la palabra. Ellos que dieron ese ejemplo motivaron a los seguidores de Cristo Jesús para perseverar o permanecer firmemente en las oraciones. Clamaban al Señor, buscaban el rostro de Dios, se humillaban delante de Dios, gemían delante de Dios, pedían a Dios que hiciera obras maravillosas y que impactara el mundo en el cual vivían ellos, para que muchos más pudieran conocer que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esas 4 características permitieron que los discípulos del Señor impactaran de tal manera su generación,
que vea lo que sucedió. Voy a terminar ya casi con esto. Versículo 43. Hechos 2:43. Hechos 2:43. Vean lo que sucedió en la generación donde ellos proclamaban y donde ellos oraban y donde ellos mantenían compañerismo, armonía, unidad, y donde ellos predicaban la doctrina de los apóstoles. Y sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. Deseo de respetar a aquel de quien ellos predicaban. Si usted quiere traducirlo como miedo, bueno, se pusieron preocupados, si usted quiere. Se afligieron de oír tanta bendición que ellos predicaban y que ellos no tenían prácticamente nada. Y que ellos no disfrutaban de nada. Pero especialmente me parece a mí que lo que quiere decir es que tuvieron deseo de respetar, de reverenciar y de sujetarse a aquel a quien ellos adoraban, y de esa manera recibir las mismas bendiciones que ellos estaban proclamando que tenían en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En medio de todo aquel momento de efervescencia que había, que la gente decía cosas, que la gente comentaba otro tipo de situaciones. Vean las noticias de nuestros rotativos y nuestros noticieros el día de hoy. Vea todas las noticias, no son nada ejemplares, no son nada bonitas, no son nada agradables. ¿Cuántos murieron ya de la masacre, de los quemados en el bus ahí en Mexicanos? No menos de 15 personas. Cada día dicen que hay otro tipo de situaciones difíciles. Muertos aquí, vejámenes allá, corrupción por un lado, destrucción por el otro. Tanta cosa. Y por si esto fuera poco, pues lluvias torrenciales, derrumbes por allá, cárcavas por el otro lado, inundaciones por aquí de este otro extremo, muertos debido a esto, pestes debido a las lluvias y tanta cosa. No son nada agradables las noticias. Las noticias de aquel entonces eran que se estaba trastornando el mundo. Las noticias de aquella época, si es que habían noticieros radiales, televisivos, celulares, internet, no había nada, pero si es que hubiera habido, las noticias eran: hay proclamación del evangelio en esta esquina, hay proclamación de la palabra de Dios allá al otro lado, al norte, al sur, al este y el oeste siguen proclamando la palabra de Dios. Estos que alborotan el mundo también están metidos aquí en nuestra ciudad. Ya se va a descabezar esta ciudad, ya se va a venir al traste todos nuestros deseos malignos, porque estos han venido a proclamar de un Dios justo y todopoderoso. Qué hermoso sería que como iglesia, todos nosotros, como iglesia a nivel nacional, toda la iglesia, vea los 3 días de clamor y de intercesión y de unción y de predicación que hubo, pues parece que se necesita más que eso. Pero qué bonito sería que todo el tiempo no dejáramos de hacerlo, perseveráramos en esto de la proclamación, perseveráramos en esto de estar haciendo señales y prodigios y maravillas en el nombre de Cristo Jesús. Todos los enviados por el Señor a hacer o a predicar, a dar las buenas nuevas de salvación. Le garantizo que ¿habría problemas? Sí, habría problemas, pero le garantizo que muchas noticias ahora serían diferentes, que muchos noticieros ahora dirían una cosa distinta, que ahora hablarían de marchas de paz, que ahora hablarían de marchas donde se proclamó el evangelio, no donde quemaron llantas, sino donde el diablo fue pisoteado en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Ahora proclamarían otras cosas, las noticias. Y todos los rotativos, los periódicos dirían otro tipo de cuestiones, sea que lo exageren o no, pero dirían otro tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque los que alborotan el mundo también están metidos en diferentes ciudades. Hermanos, si somos ya pues, ¿cuánto? Ya casi se llega al 40% de cristianos evangélicos, dicen las estadísticas. Pero hombre, con 40% de cristianos evangélicos en la nación, pues haríamos mejores cosas de las que estamos haciendo. Pero a lo mejor cada uno de nosotros, yo el primero, pues somos gente que a lo mejor no tenemos una plena convicción
y que no hemos hecho lo que debemos estar haciendo en verdad. No es criticar a nadie, digo yo el primero, pero esta gente hacía maravillas y señales en el nombre de Jesús, y sobrevino temor a toda persona de los alrededores. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No se desunían, era una iglesia fuerte, unida en verdad, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No habían necesitados, todo el mundo tenía todas las cosas en común y todo lo que necesitaban lo compartían. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto era algo impresionante, alegría y sencillez de corazón, que quiere decir humildad. El cuerpo de Cristo debe ser un cuerpo humilde. Somos poderosos en Cristo Jesús, pero no por eso somos fanfarrones. Tenemos los pies sobre la tierra, aunque nuestro corazón esté en la presencia de Dios. Pues no vamos a caminar en las nubes, pues. Somos el pueblo de Dios, un pueblo especial. Usted no es cualquier cosa, usted es linaje escogido, hombre. Usted es un real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Pero en medio de todo esto, no somos gente que nos la llevamos de tipo, pues debe el cuerpo de Cristo mostrar sencillez de corazón, humildad, y sobre todo, en medio de la humildad, mostrar alegría, gozo, vino celestial, como lo cantaban en el culto anterior. Que el vino celestial descienda de lo alto e inunde nuestro ser, para que podamos ser bendecidos de tal forma que no nos embreguemos con vino en lo cual hay disolución, sino más bien seamos llenos del poder del Espíritu Santo, y de esa forma mantengamos ese gozo y esa alegría continua en nuestros corazones. Vea lo que dice: comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Oiga eso, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El tener sencillez de corazón, ser humildes, el mostrar gozo en abundancia aún en medio de las pruebas, el alabar a Dios con todo nuestro corazón por sus obras poderosas, el alabarle con todo nuestro corazón, y el poder mantenernos en estrecha armonía y unidad como pueblo de Dios, hará que tengamos gracia, favor con todo el pueblo que nos rodea, cristianos y no cristianos. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, dice el proverbista, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Qué hermoso es, o sería, que la gente de afuera, los que no conocen de Cristo, dijeran de nosotros como iglesia, o dijeran de nosotros como individuos que somos parte de la iglesia de Cristo: estos en verdad son hijos de Dios, estos cumplen lo que predican, estos viven el evangelio de la forma como Dios lo estableció, con estos no hay tales, estos viven en santidad, estos nos saludan, estos son amables, estos son gente que le gusta participar de las bendiciones con todos los que le rodean. Qué hermoso que la gente pudiera expresarse de nosotros así. Qué hermoso que la gente pudiera decir: estos tienen otra actitud, estos tienen un olor diferente. Hemos olido a tanta gente y el mismo olor nauseabundo es el que sigue destilando las personas, pero estos huelen diferente. ¿Sabe por qué? Porque la unción del Espíritu Santo está sobre la vida del pueblo de Dios. Cuando eso suceda, entonces las cosas serán diferentes. Porque cuando esto se dé, que participemos en la doctrina de los apóstoles, que participemos en la comunión los unos con los otros, que perseveremos en el partimiento del pan, que perseveremos en las oraciones, que nos mantengamos con sencillez de corazón, que mantengamos alegría todos los días de nuestra vida, que estemos estrechamente unidos los unos con los otros como pueblo de Dios, que alabemos a Dios por sus obras poderosas, gloria a su nombre, aleluya, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando eso suceda, va a haber gracia de Dios, favor de Dios para con todos los que nos rodean, y teniendo favor con todo el pueblo. Y eso no será lo único que va a suceder, sino que el resultado maravilloso será que el Señor va a añadir a la iglesia
cada día los que deben de ser salvos. Porque así termina el versículo. Y el Señor, versículo 47 de Hechos capítulo 2, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo creo que usted quiere que muchos más se conviertan a Cristo. No solo para que llenen el templo acá donde nos congregamos, sino para que las cosas puedan cambiar en nuestra nación. Yo creo que muchos de nosotros queremos que muchas más personas, familiares, amigos y demás se conviertan. ¿Por qué? A Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que eso les va a dar a ellos bendición. Esto no les va a permitir seguir rumbo al infierno, rumbo al lago de fuego y azufre, sino que esto los va a trasladar directamente a la patria celestial. Sé que todos estamos orando por muchas cosas, avivamientos, que la gente como iglesia despertemos, que seamos más agresivos en el evangelismo, que hagamos esto, que atraigamos a otros, que vengamos a traer a nuestros amigos, compañeros de clases y demás, vecinos y demás, familiares y demás. Pero en medio de todo, no solo bastará que seamos agresivos para poder ir a traer las almas perdidas, sino que mantengamos esas características de las cuales hemos hablado. Porque al atraerlos a Jesús, y miren que nuestras características son totalmente diferentes a las que la Biblia dice, rápidamente a lo mejor se desaniman, se decepcionan y se pueden volver atrás, pueden regresar de donde vinieron. Pero cuando nosotros podemos cumplir con esto, poco será el esfuerzo que a lo mejor tengamos que hacer para atraerlos al Señor, porque ellos verán el favor de Dios operando en nuestra vida, la gracia de Dios operando en nosotros, y por esa razón vendrán a deleitarse en la presencia del Dios del universo. Se van a dar cuenta que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y entonces se cumplirá la promesa, y el Señor añadía, o se cumplirá lo que se cumplió en aquel entonces, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos cada día. Que Dios nos ayude, iglesia amada, que estamos acá presentes, para poder ser mejores cada día, y de esa forma podamos despertar viendo la gloria de Dios y viendo que muchos más que ahora no conocen de Cristo se convierten al Señor, le sirven, le alaban y ganan a otros más para la gloria del Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta hora. Te alabamos y te glorificamos por tu amor abundante, por tu grande misericordia. Señor, gracias por tu pueblo fiel acá reunido. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana aquí presente. Gracias, Señor, porque nos permites compartir de esa palabra que tal vez no tiene mucho sentido al leerlo nada más. Sin embargo, tiene mucha sustancia, tiene mucha bendición si nosotros podemos cumplir con todo ello. Ayúdanos, Señor, para poder cumplir con los principios escriturales que ahí están establecidos, y de esa forma podamos darnos cuenta al final que valió la pena hacer un esfuerzo, que valió la pena darnos a conocer como hijos tuyos, y valió la pena vivir una vida de santidad y de justicia delante de ti y de los que nos rodean, porque solamente así podremos lograr que multitudes, que muchos más vengan a conocer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fortalece a tu pueblo, ayúdanos a todos los que estamos acá reunidos, y permítenos que realicemos una buena obra, una buena labor para ti, ganando más almas para la gloria de tu nombre, pero mostrándoles cómo se debe vivir la vida cristiana agradable delante de ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria.